Muy bien, bueno, pues la charla para esta mañana se titula Lej Leja o Vete por ti mismo. Lej Leja, vete por ti mismo, eso significa Lej Leja. Y como ya mencionamos, eh, desde Génesis 12:1 hasta el 17:27 es lo que corresponde a esta porción, a esta, a esta, a esta porción de estudio titulada Lej Leja. De Génesis 12:1 al 17:27 se titula toda esta porción Lej Leja, vete por ti mismo, se titula. Y eso está basado en lo que dice ahí en Génesis 12:1. Tienen en sus Biblias ahí en Génesis 12:1. Dice de la siguiente manera en Génesis 12:1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, o sea, hizo caso, dice, se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas, perdón, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ok? Y bueno, pues continúa así la lectura. Puedo repetirlo hasta el capítulo 17:27, pero pues vamos a ver las lecciones prácticas o las reflexiones y enseñanzas de vida de esta porción. El resumen, un resumen de lo que encontramos aquí para no leerlo todo, un resumen es el siguiente. Dios habla con Abraham diciéndole, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí, dice Dios, hará de Abraham una gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados de su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de Dios. O sea, Abraham iba con esta misión, difundir el conocimiento de Dios a donde quiera que fuere. ¿Ok? ¿Qué más nos encontramos? La hambruna causa que el primer hebreo viaje a Egipto. Abraham viaja a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio de Faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presentaban como hermano y hermana. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai o la tome, y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. De vuelta a la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus tres aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sodoma. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, el rey de Salem, Jerusalén. Dios sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución del pueblo de Israel les son informados y la tierra santa, Jerusalén, es asignada a ellos como una herencia eterna. ¿Qué más nos encontramos? Aún sin hijos, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Ahí también encontramos en esta porción. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro. Un ángel la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, princesa, y promete que tendrán un hijo. De este hijo, a quien deben llamar Isaac, que significa se reirá, surgirá la gran nación con la cual Dios establecerá su pacto especial. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto
entre tú y yo, dice Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que encontramos. Si leyéramos verso por verso, todo esto es lo que encontraríamos en esta porción, del cual pues ya les leí un resumen de lo que podríamos encontrar ahí. ¿Ok? Así es que, pues vamos a avanzar. Una introducción es el siguiente, es la siguiente, me gustaría presentarla, es el nombre de esta lección, Lech Lecha, está tomado como siempre de las primeras palabras de Dios a Abraham, cuando le dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete por ti mismo, vete. Esa palabra vete, en hebreo es vete por ti mismo, es Lech Lecha. Así empieza, Lech Lecha, ¿ok? Y bueno, el cual Dios le dice que deje su Mesopotamia natal, la actual Irak, y se asiente en la tierra prometida. A lo largo de sus viajes, porque es muy fácil salir, ¿verdad? Salir, pero bueno, de aquí a que avanza, a que se establece, Abraham desafió el paganismo difundiendo la conciencia de la fuente de toda realidad y de su continua dependencia en un único Dios. Nuevamente, recuerden el propósito de la creación de los hombres. ¿Cuál era el propósito de la creación de los hombres a los cuales Abraham se apegó? Yo les voy a recordar. Dios creó al mundo como un dominio inferior, es decir, un ámbito inicialmente desprovisto de conciencia divina. Realmente el mundo está desprovisto de conciencia divina. ¿Ok? Y en ocasiones incluso opuesta a ella, con la intención de que la humanidad llene el mundo con conciencia divina del conocimiento de Dios, de la existencia de Dios. Y la herramienta de Dios que le dio a la humanidad para que sea capaz de lograr esta proeza es la Torá, las instrucciones, ¿ok? Esta porción presenta a Abraham con las palabras más simples, pero también con las más conmovedoras. Leja, vete por ti mismo, Abraham, vete por ti mismo. El primer hebreo recibió la orden de observar su interior, de atreverse a ser diferente, esta va a ser la clave, atreverse a ser diferente, de desafiar al mundo y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí está el reto. Tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente. Voy a hacer de ti una gran nación, pero tienes que empezar con un autoanálisis, decisión, coraje, que yo voy a hacerme cargo, te voy a guiar. Siempre y cuando estés en mi camino, yo voy a guiar. Tú no conoces a qué te vas a enfrentar, a dónde vas a ir. Nada más le dice, vete. Como que, ay, 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 ay. ¿Se imaginan que les dijeran eso ahorita? Alguien le dijera, ¿sabes qué, Lalo? Yo un día así soñar, ¿sabes qué dijo que me fuera a Oaxaca? ¿A dónde? No sé. ¿En qué ciudad? Simplemente, vente a casa, llévate algunas de tus pertenencias, tus documentos y vámonos. Por eso, o sea, bueno, te imaginas si a Abraham que le dice, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, vámonos. ¿Ok? Lo interesante de esto es que Abraham no era un rey o un guerrero o un hombre de fuerza sobrehumana. La mayoría del tiempo él y Sara vivieron tranquilamente lejos de las zonas de poder y de fama. Lo que tenía de especial era que ellos tenían el coraje de ser diferentes. Eso es lo que tenían así de especial. El coraje de ser diferentes. Ellos no adoraban a los ídolos de su época. El papá de Abraham vendía ídolos. Y dice el Midrash, hay mucha literatura que dice que un día lo dejaron solo ahí a Abraham mientras su papá se fue y dejaron a Abraham solo ahí en la tienda de... Dios ya se le había manifestado en varias ocasiones a Abraham. Y en una ocasión Abraham empezó a cobrar conciencia, pues que estos ídolos no hacen nada, les pega, se quiebran, o sea, y empezó a cobrar conciencia, por eso Dios se le empezó a revelar, ¿verdad? Y dice un Midrash que un día, cobró tal conciencia que empezó a empezar a quebrar todos los ídolos, todos, como a martillazos, todos. Y llega su papá, y ¿qué pasó aquí? Dice, ese ídolo que está en la esquina se bajó y empezó a quebrar a todos. Dice, no, no es cierto, los ídolos no se mueven, no tienen vida. Ahí está la respuesta. Esos son los ídolos. Y el papá de Abraham se quedó.
A ver, así le dijo, no, ese grande que está allá empezó a quebrar a todos los demás. No, no es cierto, mentiroso, si no se mueve, no tiene. Estás en lo cierto, papá. Esos son los ídolos. Entonces Dios empezó a manifestar a Abraham, Abraham, Abraham. Por eso llega el momento, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no está documentado esto aquí? Hay algunas sugerencias. Hasta que llega el momento en que le dice Abraham, llegó el tiempo. Ya tienes conciencia del único Dios verdadero. No te quedes aquí. Salte de tu tierra y tu parentela donde yo te voy a mostrar qué caminos. Entonces, está muy interesante. Entonces, eso era Abraham. Eso era Abraham. No era un guerrero, no era un rey, simplemente era una persona que tenía coraje de ser diferente. Ellos no adoraban a los ídolos de su época, sino que por el contrario, comprometieron su lealtad al Dios único y verdadero, creador del cielo y la tierra. Ellos no vivían como lo hacían sus vecinos, ellos tenían sus propios valores, principios, prioridades, coraje, decisión, no se mezclaban, aunque, ay, qué sangrones. No, mi lealtad es con Dios, a veces la gente no lo va a entender, no lo va a entender, donde quiera que andes, ay, no, no, gracias, no, gracias, te invitamos a que eso, no, gracias, ay, que vamos a pasar por aquí, no, gracias, no, gracias, uy, qué sangrones, y mi lealtad no está con ustedes. ¿Qué hago? Mi lealtad está con Dios. Mi lealtad está con Dios. Yo me apego, me aferro a Él. ¿Qué quién que haga? Cada quien. Sus principios, sus valores. Y eso es lo tuyo. Adelante, respeta los míos. Ese era Abraham. No, no. ¿Qué les parece? En contra de lo que hacían, los que estaban a su alrededor, ellos no adoraban a la naturaleza o al poder, ellos no creían que el mundo era simplemente el escenario de fuerzas que chocaban ciegamente y ellos rechazaron los mitos y las prácticas paganas de su época. Como lo expuso la tradición más tarde, el mundo completo estaba de un lado y ellos estaban del otro, así de sencillo estaba. Por un lado, todo el mundo y por el otro lado, Abraham y su familia. Así. Ser Israel, ser hebreo es estar dispuesto a desafiar el consenso dominante. Dice en 1 de Pedro 4, del 3 al 6, se lo leo. 1 de Pedro 4, del 3 al 6. Fíjense lo que dicen estas palabras. Por mucho tiempo hicieron ustedes, hablándole a todos, las mismas cosas que hacen los paganos, la gente alrededor. Por mucho tiempo. Pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como les estoy diciendo, esa es su vida. O sea, había problemas ahí, hoy estamos aquí sufriendo, aquí está bien. ¿Saben por qué sufren? Porque ahora les extraña que ustedes antes andaban con ellos en todo lo que hacían y ahorita, como tienen un nuevo estilo de vida, pues les extraña que ya no anden con ellos. Y dice, hablan mal de ustedes, los maltratan, pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en que tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es que manténganse, no se muevan, no cedan ante la presión. ¿Qué les parece? Es muy retador, está retador, me explico todo esto. Muy, muy, muy retador. O sea, no es para todos. ¿Me explico? No es para todos. O sea, es un estilo de vida, seguir al Mesías de Israel, seguir a Dios, es muy retador. Muy, muy retador. Y no cualquiera lo sigue. Por eso decía, no por eso decía Yeshua, el camino ancho está lleno, todo el mundo va ahí, pero el angosto, pocos son los que andan por ahí, pocos, pocos, pocos. Habiendo terminado esta pequeña introducción de quién era Abraham, de qué era lo que distinguía a Abraham,
¿Por qué Dios se manifestó a Abraham? Vamos a comenzar con algunas lecciones prácticas. La primera de ellas, ascensos y descensos, se llama. La primera lección práctica, reflexiones, ascensos y descensos. Como ya dijimos, el nombre de esta porción, de esta parashá es Lech Lejá. Y Lech Lejá, de vete, deja tu tierra y tu parentela, implica progreso y avance. Eso es lo que implica un progreso, avance, salte, muévete. Un avance que no se puede detener hacia una meta final es salte, y si decides salirte, Abraham, obedecer, es para seguir hacia adelante, hasta donde tope, hasta donde llegue. Esa es la decisión. Hasta el final, como decía Yeshua, en alguna ocasión dice, aquel que toma el arado, y después de haberlo tomado, también voy a seguirte, Señor, y voltea para atrás, no, mejor me regreso, ese no es digno de mí. No, son palabras, eran palabras fuertes, me explico. Entonces, por eso, pues pase lo que pase, todos pasamos por situaciones difíciles, mucha gente reniega y se vuelve atrás, pero ¿qué hacemos? No fuimos llamados para volver atrás, es para adelante, siempre para adelante, ¿ok? Entonces, he aquí el concepto Yeridá Yetzorech Aliyah. Es un concepto, este concepto me suena muy interesante. Yeridá Yetzorech Aliyah, o sea, un descenso para lograr un ascenso. ¿Qué les parece este principio? Un descenso para lograr un ascenso. Todo lo que ocurre en el mundo es para bien. Los acontecimientos que parecen ser retrocesos o descensos son en realidad parte de un proceso que lleva al progreso en los planos tanto individual como nacional y cósmico. Eso lo vamos a entender. Los aparentes descensos no lo único que hacen es empujarnos, nos mueven, nos empujan hacia adelante. Siempre hemos puesto como un resorte. Pero libera, ¿me explico? Para agarrar fuerza. Esos son los descensos en la vida. Y hay que grabárnoslos, meternos en la mente bien, un descenso en la vida. Cuando estamos en los caminos de Dios, un descenso en la vida es para empujarnos hacia adelante. Como el de la garrocha, ¿verdad? Va corriendo, llega un momento que se dobla, pero es impulsado. ¿Me explico? Y todos pasamos por situaciones familiares en el trabajo aquí. Siempre hay descensos, pequeños descensos o grandes descensos. Sentimos que estamos hundiéndonos en una piscina, pero está bien. Finalmente, cuando tocas el piso, ¿qué haces? Pues te empujas. ¿Ok? Ciertamente hubo episodios en la vida de Abraham y Sara que parecían ser caídas y retrocesos, pero aún así se incluyen en la presente porción porque aunque no fuera evidente en el momento, al fin de cuentas formaban parte de un proceso de construcción, de progreso, de avance, de crecimiento. O sea, cuando vean toda la vida de Abraham, hay pues, situaciones en que, o sea, como que Dios los saca, vete para allá, pero no fue también color de rosa. Así, Dios iba guiando todo, pero hubo pequeños empujones atrás, pero en cada uno de ellos Abraham salía, 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 salía. Ok. Entonces, todos estos aparentes retrocesos no fueron otra cosa que parte del proceso de construcción y progreso. Cuando aprendamos a ver en los momentos destructivos de la vida pasos necesarios hacia un crecimiento y progreso, podremos enfrentarlos con mayor confianza. O sea, no va a haber más confianza. Cuando aprendamos a ver en los momentos destructivos, o sea, cambiar la perspectiva, ¿por qué estoy haciendo eso? En ese momento crítico, ¿ok? Y aprendamos a ver en esos momentos destructivos de la vida pasos necesarios hacia un crecimiento y progreso, podremos enfrentarlos con mayor
con mayor confianza. O sea, es programarnos. Es programarnos. ¿Me explico? Es meternos en la mente, en el corazón. Esto solamente es un empujón. Esto es un empujón. No sientes que te tamales que vas para atrás. Esto es solamente guardar la energía, porque cuando en la física, eso es lo que hace el resorte. Cuando lo estás haciendo, lo estás empujando, lo estás comprimiendo, lo único que está haciendo es guardando ¿qué? Energía. Y se libera la energía. ¡Fum! Lo que le empuja es la energía. Entonces, verlo así, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y meter en nuestra mente, en nuestro corazón es eso. Ver las situaciones de la vida, las situaciones críticas de la vida, como que es un momento, me estoy comprimiendo, pero solamente para guardar energía, energía como un resorte. ¡Pum! ¿Me explico? Es cambiarlo, la perspectiva de la vida, de cómo se ven las cosas. Incluso retrocesos aparentes probarán, probarán ser en última instancia parte integral del proceso que lleva a realizaciones superiores en nuestro propósito divino en la vida. Todos los retrocesos aparentes van a ser en última instancia parte integral de ese proceso de crecimiento, de avance, de construcción, de progreso. Y bueno, pues que Dios nos ayude y nos inspire a verlo así, a verlos así. ¿Me explico? Voy a repetirlo. Hay una gran diferencia entre caminar con Dios a caminar fuera de Dios o fuera de Dios. ¿Me explico? Sin caminar sin Dios, la gente anda desesperada, en depresión, suicidios. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo supero? Ya la gente, ya en un momento en que la gente ya no lucha más. Ya, me dejo a la familia, ya no lucho contra la drogadicción, contra el alcoholismo, ya, mejor sabes que ya no lucho, ya. Pero la perspectiva cuando estás con Dios es diferente. Es, acompañado con Dios, con todas estas enseñanzas, que no, no, solamente es un pequeño retroceso. Ayúdame Dios a guardar energía y a salir adelante. Es diferente. Caminando con Dios que caminar sin Él. Definitivamente, por donde quiera que le veas. Por donde quiera que le veas hay una gran ventaja. Incluso, pues lo hemos visto. Científicamente, las revistas de medicina dice, hay una gran diferencia entre una persona que tiene la misma enfermedad, mismo tratamiento, todo igual, pero una persona que está conectada, ellos lo llaman a través de la oración, de la meditación, pero conectada con alguien, con Dios, esa persona, por alguna razón, le es más efectivo, los tratamientos salen más rápido. ¿Por qué? No saben, no saben, pero una persona con mismas características, una persona conectada espiritualmente, sale más rápido, se recupera más rápido que una persona que no. ¿A qué se debe? Es igual con las cuestiones de la vida. Una persona con problemas, con los mismos problemas, con Dios y sin Dios, los resultados pueden ser muy, muy diferentes. Muy bien, entonces, esto es lo interesante de los ascensos y descensos. Sentimos que vamos a estar, o nos empujan hacia atrás, pero recuerden que simplemente es para guardar fuerzas, para impulsarnos, ¿ok? Voy a repetirlo, hacia momentos de construcción, momentos de progreso, momentos de crecimiento, ¿ok? Este, y con nuevos propósitos. Dios dijo, ¿sabes qué? Deja tu tierra, tu parentela y camina. Y aunque pasaron por muchas situaciones, finalmente Abraham es llamado el padre de la fe. Se mantuvo arriba de sus 70 años, ¿imagina? ¿Imagina? Como decía mi abuelito, contimás ustedes que están tiernitos, jovencitos, pues, echarle ganas, va. La primera prueba de Abraham. La primera prueba de Abraham. De acuerdo al Midrash o la literatura judía,
Antes de que Dios se le apareciera a Abraham en este pasaje del 12:1, antes de que llegáramos al 12:1, literatura judía dice que Abraham había destruido los ídolos de su padre y comenzado a enseñar monoteísmo. ¿Ok? Nimrod, el rey de Sinar, percibió esto como una amenaza y le dio a Abraham un ultimátum. O se reverenciaba ante los ídolos o era arrojado a un horno ardiente. Eso no lo encontramos aquí. Pero ahorita va a haber una posible explicación del por qué no. Ok. O sea, ya cuando empezó a descubrir Abraham, empezó a cobrar conciencia. No, los ídolos son nada, 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 nada. El rey de Sinar lo vio como una amenaza. Dice, esto no me vaya aquí a hablar a todo el mundo. Se va a hacer una revolución. ¿Me explico? Se va a hacer una revolución y bueno, pues los ídolos dejan mucha ganancia. Mucha ganancia. No, hombre. ¿Cuánta ganancia dejan y cuánto por cada santo que hay? ¿Cuánto dinero se cobra o cuánto cobra el Vaticano por cada casa? Es uno santo. Y no, es increíble el negocio que hay detrás de cada santo y eso está documentado. O sea, eso lo puede ver. Como dicen, en la era de la información, ¿cuál es la terminación? En la era de la información, la ignorancia es una elección. Si quieres ignorante es por elección, no porque, bueno, pues ¿dónde consulto? Fácil. Google, como dicen por ahí, googlealo. Estamos en una época en que ahorita, mira, aquí te encuentras una computadora. Bueno, aquí investiga. No, por eso dice ese dicho, en la era de la información, ignorancia es una elección. Ya el que es ignorante es porque elige. Yo quiero ser, bueno, porque aquí tienes toda la investigación a la mano. Entonces, dice aquí que entonces Abraham fue una amenaza, fue visto como una amenaza por Nimrod, ¿ok? Y dice que le dio un ultimátum, o te reverencias ante los ídolos para que todos vean que no pasó aquí nada, o eres arrojado a un horno ardiente. Abraham se rehusó a reverenciarse y fue arrojado al fuego, cuenta este Midrash, esta literatura judía. Esperaba morir, dado que sabía que uno no debe apoyarse en milagros. Dijo, no, pues voy a morir. Pero Dios hizo un milagro y salió del horno ardiendo con vida. Abraham estuvo dispuesto a morir por lo que creyó correcto. Fíjense, Abraham estuvo dispuesto a morir por lo que creyó correcto. Sin embargo, la Torá, la instrucción, la Biblia, no menciona una palabra de esta historia. Interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué no se menciona ninguna de esta historia aquí? ¿Por qué? ¿No es esta prueba mucho más grande que la de dejar la parentela, la tierra y la parentela mencionado al principio del versículo 1? Alguien podría decir, ¿qué es más grande? Mencionar la historia de Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por lo correcto, o las palabras de sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué es más grandioso para estudiar escrito? Pues lo de la situación de los ídolos, de que Abraham fue lanzado al lago, al horno de fuego. ¿Están de acuerdo? Era, pues, mejor hubieras puesto esa. ¿Por qué no fue puesta esa historia y fue puesta en cambio el de vete de tu tierra y tu parentela? Es indudable que la predisposición de Abraham a morir antes de reverenciarse ante los ídolos fue una muestra de un compromiso tremendo. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Morir por una causa o vivir por una causa? ¿Qué es más difícil? ¿Morir por una causa o vivir por una causa? Definitivamente que dar tu vida por algo correcto o en el nombre de Dios es un acto grandioso, pero sigue siendo una elección de una sola vez. Eso es lo grandioso. Te mueres, Abraham, es una elección de una sola vez. ¿Sí? Y vivir no. Vivir por a lo correcto, ¿ok? Vivir por una causa, eso está más retador. Pues morir, te mueres una sola vez. Ya, está bien, moriste por Dios, por lo correcto, pero una sola vez se acabó. Pero vivir para hacer lo correcto, eso tiene más mérito, porque es de todos los días. Todos los días, situaciones difíciles todos los días, aquí en el trabajo, en la familia, con los hijos, en el trabajo, muertes de seres queridos, enfermedad. Eso está más retador.
Por lo otro, bueno, pues ya, te mueres una sola vez. Está bien. Moriste por hacer lo correcto en nombre de Dios, pero se acabó el asunto. Y el otro sí tiene más mérito. Entonces, es lo que sucedió. Dar tu vida por Dios es un acto grandioso, pero sigue siendo una elección de una sola vez. Mucho más difícil es enfrentar la lucha constante de vivir cada momento del día de acuerdo a lo que Dios nos ordena. Reconocer que una causa es lo suficientemente importante como para morir por ella, te insta a dedicar tu vida mejor por esa causa. Mejor no mueras por esa causa. Mejor vive por esa causa y todos los días de tu vida vive defendiendo esa causa. Porque te mueres por esa causa una sola vez. Pero viviendo por esa causa, tienes muchos días por delante. ¿Qué les parece este Midrash y la lección de este Midrash? Entonces, la prueba de Lech Lecha, de deja tu tierra y tu parentela, fue un desafío mucho mayor. Fue un desafío mucho mayor que la dura experiencia que sucedió ahí en Ur. Porque exigió que Abraham se volviera independiente y se dedicara completamente, y dedicara su vida completamente a Dios. Esto fue lo grandioso de Lech Lecha, de Lech Lecha. El Lech Lecha, el de vete, tu tierra y tu parentela, y todos los planes que venían adelante, iba a traer mucho más fruto que aunque si Abraham se hubiera muerto una sola vez. ¿Ok? ¿Algo amargo o algo mejor? Puedes preguntar por qué Dios le impuso a Abraham pruebas difíciles y dolorosas. En el Midrash está documentado y las podemos enumerar aquí en el texto. Pasó por 10 pruebas, 10 pruebas, Abraham. La última y la más difícil fue cuando le dijo, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo al que amas y ofrécemelo. ¿Se imaginan? Un hijo que tuvieron en la vejez, un hijo que tuvieron en la vejez y su único hijo, por decirlo, aunque es tú, Ismael, pero hay otras explicaciones. Al que amas, hijo, tráelo y ofrécelo. Esa fue la más difícil. Imaginen que dijera así, algo así. Entonces, está documentado que Abraham pasó por 10 pruebas difíciles y dolorosas. ¿Ok? ¿Por qué Dios le impuso a Abraham pruebas difíciles y dolorosas? Seguramente Dios conocía sus elevadas virtudes espirituales. O sea, ¿por qué Dios prueba a la gente si ya conoce? Si ya nos conoce. Ya nos conoce de qué somos capaces. ¿Me explico? Ya nos conoce de qué somos capaces. ¿Por qué hay necesidad de que Dios ponga pruebas en nuestra vida? ¿No conoce Dios todas las cosas? ¿No es omnipotente? Omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, pasado, presente y futuro. ¿Por qué necesita ponerme una prueba? ¿Para qué? ¿Por qué paso por pruebas en la vida, en la familia, enfermedades? ¿Por qué paso por esas situaciones si Dios conoce? La respuesta puede encontrarse en la misma palabra prueba. En hebreo, la palabra prueba se dice nisayón, nisayón. Esa es la palabra prueba, nisayón, que literalmente significa ser elevado. Muy interesante, ¿verdad? Literalmente significa elevarse. Prueba, en hebreo es nisayón, pero nisayón significa ser elevado. Ser elevado. En verdad, cada prueba de Dios pone en nuestro camino, que Dios pone en nuestro camino, es un desafío a partir del cual podemos elevarnos. Una prueba lo que hace es que nos eleva, maduramos, confiamos más en Dios. Ya había pasado por esa situación y Dios me ayudó y me va a ayudar. Me explico, cada prueba te eleva. Dios ya lo sabía, pero tú no sabías hasta dónde aguantabas. Esa es la situación. Sí, ahí es una respuesta. Pues Dios ya sabe, conoce todo. ¿Por qué me prueba? Está bien. Él ya lo sabe. Pero tú sabes tus capacidades. No, no sé. Necesitas pasar por para que te conozcas, para que sepas, para que confíes en la próxima vez. Tú no sabes hasta dónde. Y yo creo que hemos pasado muchas situaciones así, ¿verdad? Que dijimos, de esta no salgo.
de esta situación no sé cómo voy a salir, está súper complicada, con la cuestión financiera, con esto, con aquello, con el divorcio, no sé cómo la voy a librar, no sé cómo la voy a hacer. Ya estás pensando y no duermes y te enfermas, pero pasado el tiempo y volteas atrás y dices, ¿cómo la libraste? No sabía que podía. Dios, yo conozco, pero tú te conoces a ti mismo, necesitas pasar por una prueba. Y la prueba lo que hace es que te eleva espiritualmente, mayor confianza en Dios. Pero sin la prueba, pues no sabemos. Ok. Entonces, Abraham entendió que las dificultades que enfrentó habían sido orquestadas por Dios. Es otra cosa que tenemos que tener confianza cuando estamos en los caminos de Dios. Es que toda situación, cada dificultad está orquestada por Dios para nuestro desarrollo espiritual. Nos deja situaciones, no todo es color de rosa, nos acompaña Dios en el proceso, pero nos deja ciertas situaciones para que tomemos mayor confianza en nosotros, para que maduremos, para que nos elevemos, para que nuestros músculos se hagan más fuertes, ¿ok? Entonces, por eso aceptó sus pruebas Abraham con serenidad, ecuanimidad y nunca se quejó. Él transformó los problemas de la vida en oportunidades y de cada prueba emergió más fuerte. ¿Se imaginan 10 pruebas? Y en cada prueba superada, más fuertes. Un escalón, imagínense. Cada prueba, un escalón, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dice, la última prueba era mayor que todas las anteriores. ¿Sabes? Ofrecer a su hijo. Me explico, pero empezó poco a poquito. Una, más fuerza. La siguiente era más fuerte que la anterior. La tercera era más fuerte que la anterior y la anterior. La cuarta más fuerte que la anterior y la anterior. ¿Por qué? Porque ya tenía mayor fuerza, mayor confianza en Dios. Así es increíble. Y en cada una de ellas habrá, miren, tranquilo, en paz, sereno, confiando, no gritando, no maldiciendo, no echando culpas. Que sabía que todo estaba orquestado por Dios. Todo está orquestado por Dios. Y yo creo que nos ayuda, voy a repetirlo, nos ayuda mucho a saber y entender eso, que todo está orquestado por Dios. ¿Me explico? Nos ayuda mucho, mucho, como no tiene idea. Yo siempre pongo este ejemplo en la planta. Cuando el mero mero de la planta, el director, el máxima autoridad en la planta, te mueve, a mí es una confianza porque él sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Estoy confiando en el que está más arriba es mi amigo y que a donde quiera que me esté moviendo tiene un propósito. ¿A poco no? Da mucha confianza. ¿A poco no? A mí me da mucha confianza. Que el de mera arriba, yo, ¿quién listo que te vayas a aquel área? No sé para qué, cómo, pero él sí sabe. ¿Está bien? Vámonos. Sin quejar. No, pero ¿por qué? A mí me ha tocado, en 25 años en la planta me han tocado esos movimientos. ¿Saben qué? Cuando alguien así, de ese nivel, de ese calibre, me dice, vete para allá. Hago, ¿por qué? Es el director. ¿Me explico? Es el director, o sea, vámonos. Igual lo mismo sucede con Dios. Dios orquesta todas las cosas. Entonces, tengo que aceptarlo. Vamos a movernos. Dios me da la fuerza espiritual, física, para salir adelante. Y todo tiene un propósito. Y nos va a ayudar mucho a sobrellevar las situaciones. Ok. Entonces, en cada prueba, Abraham emergió más fuerte y grandioso hasta que se convirtió en el gigante espiritual que estaba destinado a ser. Abraham, el padre de la fe. La diferencia entre una persona amargada y quejosa y una persona mejor, espiritualmente hablando, con mayor fortaleza, madurez, solo depende de la actitud. Una pequeña diferencia de actitud puede cambiarlo todo. La forma en que reaccionamos ante los desafíos nos hará personas o amargadas y quejosas o mejores personas. Tú eliges ante la situación como la ves. O te amargas, te bajas, te deprimes
o mejor, con fortaleza, con coraje, con decisión, pidiendo la ayuda de Dios, empezarnos a mover, ¿verdad? O sea, son dos actitudes diferentes. Este mensaje es particularmente importante en la actualidad cuando nos asedian tantas cosas desconocidas, tantos temores. Convirtamos nuestra ansiedad en desafíos para crecer. Seamos mejores, no amargados. Esta enseñanza debería guiarnos todos los aspectos de nuestra vida, tanto si el desafío es grande como pequeño. La imagen de nuestro patriarca Abraham, el padre de la fe, debería recordarnos que tenemos que aprovechar la oportunidad para convertir lo que es amargo en una oportunidad de crecimiento, de madurez. Alguien dijo por ahí, la capacidad de superar las necesidades y los deseos personales y someterse a dice, la capacidad de superar las necesidades y los deseos personales y someterse a su voluntad, dice, este rasgo de nuestro patriarca Abraham se integró en nuestra psiquis, en nuestra mente, sin importar a dónde la vida nos llevó como pueblo, tanto al sufrir el yugo de la esclavitud y la opresión o al vivir en libertad y tener que luchar contra la asimilación, siempre nos aferramos a nuestra Torah y a los mandamientos. Esa fe y esa capacidad para sublimar o para aminorar para sublimar, para ofrecer y amistarnos ante la voluntad de nuestro Creador fue lo que nos permitió sobrevivir durante siglos y continuar siendo Israel en contra de todas las probabilidades, dice un comentarista. O sea, lo que sucedió con Abraham, y cómo se movió, cómo enfrentó, cómo maduró, dijo, eso, dice, se impregnó en nuestra mente y es lo que nos ha ayudado, dice este comentarista, a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Como dicen por ahí un comentarista, un pueblo odiado, pero tan querido. Rico, ¿sabes? ¿Cuántos imperios vinieron? Imperio, holocausto, esto, lo otro, o sea, tantas situaciones que ha pasado el pueblo de Israel, dice, pero ¿sabes qué? La vida de Abraham nos impregnó nuestra mente. Y es por eso que nos movemos contra todas las situaciones y hemos podido sobrevivir. Alguien dijo también por ahí, cada prueba que Abraham superó se volvió parte de nuestra genética espiritual. Dice otro, si con esa confianza, dice, lo que superó Abraham ya es parte de mi genética espiritual. Por eso no tenemos que perder las esperanzas al enfrentar las diversas pruebas y dificultades de la vida, porque contamos con las herramientas necesarias para enfrentarlas. ¿Qué les parece? Así de confiados. Y esa es nuestra confianza. Nuestra mente y nuestra genética espiritual tienen ese aporte de Abraham. ¿Ok? Para enfrentar las dificultades de la vida. Muy bien. Dice en Romanos 4:12, yo lo leo. Romanos 4:12, basado o pensando en lo que acabo de mencionar. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo, esto es lo importante, siguen el ejemplo de aquella fe. Siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía, aun cuando no estaba circuncidado. Finalmente, tenemos en Abraham un patrón, una referencia, o que una fe. Y las pisadas de Abraham, dice, si seguimos los ejemplos de las pisadas de Abraham. Muy bien, vamos a la siguiente lección práctica. Trasladarse con un propósito. Trasladarse con un propósito. Vete de ti mismo, de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Así que Abraham fue tal como Dios le había ordenado, dice el texto. Cambiarse de lugar es una de las cosas más estresantes que una persona puede hacer en su vida. Cámbiense de casa, qué relajo estar empacando todo, moviendo todo, está tremendo el cambiarse de casa. Ay, no, dice, cambiarse de lugar es una de las cosas más estresantes que una persona puede hacer en su vida. Una razón para esto es que los seres humanos somos criaturas de hábito y no nos gusta alejarnos de las cosas que son familiares y cómodas.
sea, estamos en un área de confort mientras esté cómodo, pero nada más te mueve, cámbiate. Empiezas por todos lados a respingar. ¿Ok? Dios no solo le dijo a Abraham que se mudara, sino que ni siquiera le dijo hacia dónde iría. Ciertamente, esta parece una situación doblemente estresante. Muévete. ¿A dónde? Yo te voy a decir a dónde. Por lo pronto, vete por ahí. No. Es doble estresante. Cuando alguien deja lo familiar y lo cómodo en búsqueda de una causa más valiosa y elevada, entonces el estrés involucrado en el traslado se reduce dramáticamente. ¿Qué les parece esta frase? Cuando alguien deja lo familiar y lo cómodo en búsqueda de una causa más valiosa y elevada, entonces el estrés involucrado en ese traslado, en ese proceso, se reduce dramáticamente. Y como Abraham estaba dejando su casa para difundir la palabra de Dios, el estrés involucrado se redujo prácticamente a cero. ¿Me explico? O sea, el estrés se baja, se minimiza cuando haya un propósito más alto. Aquí hay un ejemplo. Supongamos que un doctor decide cerrar su práctica privada, empaca sus valijas y se muda a un país tercermundista para ayudar a la gente que necesita desesperadamente de sus conocimientos. El estrés del doctor de dejar su medio familiar es reemplazado por la excitación, el propósito, la emoción. Pero si en cambio el doctor se estuviera mudando a otra ciudad porque simplemente desea una casa más lujosa y más grande, entonces la mudanza estaría llena de ansiedad y preocupación. ¿Se imaginen? El mismo doctor con dos situaciones diferentes. Uno es, tienes que cambiarte, porque hay que cambiar el lugar, el trabajo, el consultorio, y te estresas. Pero en cambio, que le digan, tienes que cambiarte porque vas a ir a ayudar a la gente, vas a salvar vidas, vas a ir a un lugar donde te necesitan los niños, allá en Uganda. ¿Me explico? La emoción hace que el estrés por cambiarse se minimice. ¿Están de acuerdo? Es pura psicología aplicada. Es pura psicología, es puro. ¿Me explico? Es igual. Cuando a veces tenemos que pasar por una circunstancia, pues recordar, ¿verdad? Yo sé que nos van a mover, yo sé que hay situaciones, yo sé que la prueba, la situación, la circunstancia nos mueve el tapete, nos saca de nuestra área de confort, pero el estrés involucrado se minimiza cuando entendemos que Dios tiene un propósito. Hay un propósito, no sé, pero hay un propósito. Y ese propósito al que Dios me quiere llevar debe de minimizar, debe ser un catalizador ahí que balancee y que minimice el estrés. Es pura psicología. Pura psicología. ¿Me explico? Así es que cuando lo desconocido es por un propósito más valioso y elevado, entonces la ansiedad se diluye en el mar del propósito. Cuando lo desconocido no son de más llevar esta circunstancia, esta situación, esta prueba, pero cuando eso es conocido es por un propósito más valioso para crecimiento, para madurez, y eso es más elevado, entonces la ansiedad, el estrés, la preocupación se diluye. No, ya no voy a estar tan estresado. Ya, porque sí que algo viene, algo bueno viene. Hay propósitos en las manos de Dios. No lo entiendo ahorita, pero me voy a mover. Pero ya no es el mismo estrés. ¿Me explico? Como el ejemplo que les dije ahorita. Salte de este departamento y vete al otro departamento, pero que el que está diciendo es el mero mero. Si me lo hubiera dicho otra persona, sí estuviera estresado. Hijo, me voy a cambiar a aprender otra vez, a picar piedra en otro departamento. Pero si el jefe de allá me dice, muévete, tiene un propósito y ese propósito debe ser más elevado, tiene una razón de ser y ya no me estreso tanto. Ya no me estreso tanto porque el que está diciendo es el mero mero. ¿Me explico? O sea, eso es diferente. Es diferente, nada más que tu perspectiva y pues como dijimos ahorita, el entender que de qué vienen todas las cosas. Que quienes estamos aquí
quienes hemos hecho pacto con Dios, por eso decía Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos en pacto con Dios. Estás en pacto con Dios. Yo quiero pactar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero... Dice, a todos ellos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Entonces, si nos trasladamos desde la comodidad hacia lo desconocido, pero lo desconocido hará que el mundo sea mejor, en el caso del doctor, entonces prácticamente todo el estrés quedará atrás. La razón por la cual el estrés de lo desconocido desaparecerá es porque lo desconocido ahora es conocido para ti. Tu propósito de alguna manera es más elevado y ese propósito más elevado te está esperando. En el caso del doctor. Sí, eso es conocido dónde voy a ir jugando y todo eso, pero el ayudar a la gente, ese propósito, disminuye el estrés. ¿Ok? Lej leja. La siguiente lección. Lej leja. Nos atascamos en una rutina de presión ejercida por nuestros pares, compañeros, vecinos, viejos amigos, viejos hábitos, padres autoritarios, cosas que nos heredaron nuestros papás, que el abuelo, que esto porque es el abuelo, que es el papá, todo así nos atascamos en esa rutina y en esa presión ejercida. Dios se le aparece a Abraham y le dice, ve para ti mismo, o sea, lej leja, deja tu tierra, tu parentela, lejos de tu país, de tus familiares, de la casa de tu padre. Dios le dice a Abraham que para llegar a ser verdaderamente grande, madurar, deberá cortar el cordón umbilical y embarcarse en un viaje de crecimiento y de autodescubrimiento lejos de la rutina familiar. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres encontrarte a ti mismo? Razones supremas, más conexión con Dios. Ya deja eso. Deja a tus familiares, amigos, vecinos. Tienes que embarcarte. O sea, si estás ahí donde mismo, si estás ahí donde mismo, a lo mejor no estamos diciendo físicamente, que lo hagan físicamente. Me explico, pero si quieres estar en lo mismo, atascado en lo mismo, sigue con tus mismas amistades. ¿Qué te aportan tus amistades? No, pues puro chino, no, pues híjole. Sigue con tus mismos pares, con tus mismos vecinos. ¿Qué te aportan? No, pues síguele ahí. Estás atascado. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Si quieres elevarte, si quieres madurar, quieres probar algo diferente, a donde yo te quiero llevar, porque dice Dios, yo te voy a llevar allá. Deja tierra, parentela, amigos, vecinos, pares. Embárcate este viaje. Retador. Pero cuando yo llamo, yo guío y yo proveo de lo necesario, pero embárcate un viaje. Porque si estás ahí, estás atascado en lo mismo. Y así van a pasar años con las mismas amistades, mismos hábitos, mismos vicios, mismos problemas. ¿Por qué no quieren salir de eso? ¿Y hay que salir de eso? Ya estuvo suave. Bueno, pues así Abraham dijo, ¿sabes qué? Abraham, lej leja, salte por ti mismo, vete por ti mismo, ya, escápate, ya libérate, porque si no, vas a continuar con lo mismo. Y si sigues haciendo lo mismo, vas a recibir los mismos resultados. Ya, cámbiale. Ya, con lo mismo. Siempre en chismes, siempre en problemas, siempre en dificultades, siempre en problemas financieros, siempre en peleas. Ya, cálmate. ¿A poco no te cansas? ¿A poco no se cansan? Sí, ya. Entonces le dice a Abraham, deja, salte por ti mismo, vete por ti mismo, ya. ¿Ok? Embárcate a un viaje a lo desconocido, pero dice Dios, de crecimiento, de madurez, de mayor relación conmigo. ¿Qué te parece? Así que Dios dice, te lo propongo, te propongo eso. O quedarte atascado donde estás, o embarcarte en un viaje desconocido, pero de crecimiento, de autoconocimiento, de una mayor relación conmigo. ¿Cómo ves? ¿Lo aceptas? Y Abraham dijo, va, prepárense todos, nos vamos. ¿A dónde? Le dice Sara. No sé, cámbiale por ahí.
Eso es lo que sucedió, eso es lo que está implícito en el Lej Lejá. Lej Lejá, como dijera el Jajam Dan, tú lo lees, vete de tu tierra y tu parentela. Lo leemos en milisegundos. ¿Pero qué implica? Lej Lejá, vete de tu tierra y tu parentela, porque en tu tierra, en tu parentela, con tus vecinos tenías hábitos, pensamientos, prioridades, valores, dice, incluso eso tienes que dejarlo. No, pues que se me enseñó mi mamá y que esa es la imagencita que me dejó mi mamá. Hey, es todo. Deja tu tierra, tu parentela. Incluye valores, prioridades, es todo. No, que ese es el arbolito de Navidad que todo. No, que esa es la Virgen de todo. Es lej lejá. Por eso dice, deja tu tierra, tu parentela, todo lo que. ¿Qué tenía tu papá? Tu papá era adorador de ídolos. Incluso eso. Todo tienes que dejar atrás. Quiero empezar contigo. Por eso te dije, quieres embarcarte en un viaje de crecimiento, de autoconocimiento, de acercamiento a mí, es lej lejá. Deja todo. Nuevamente Abraham dijo, va. ¿Qué les parece? Y así es que un elemento clave para la madurez, un elemento clave para la madurez es pasar por este proceso, ¿sí? Vámonos. La vida es un proceso continuo de autodescubrimiento. Nunca es demasiado tarde y ahora es el momento perfecto para todos nosotros. La gente se conforma, adopta estándares y absorben la cultura del tiempo, esta cultura del tiempo en el que estamos viviendo y del lugar en donde viven, de tu tierra. En un nivel más profundo, se ven influenciados por amigos y vecinos, que es tu lugar de nacimiento. Y todavía más profundamente se ven influenciados por sus padres y la familia en la cual crecen. Por eso la casa de tu padre. Fíjense los tres niveles que le dice. Son tres niveles en los cuales dice que le dice Dios a Abraham que deje. Dice, ¿deja qué? Deja tu tierra. ¿Deja qué más? Tu parentela y la casa de tu padre. Porque son los tres círculos que están presionándonos y nos están influenciando. Esos tres círculos. ¿Ok? Es, deja los estándares de esta cultura, de este tiempo. El siguiente nivel es, deja amigos, vecinos y sus pensamientos. Y lo más profundo dice, deja la casa de tu padre, que es los valores. Y que esto me lo heredó y que se acabó. No, que ya gritaban, tú, ¿te vas a dejar eso? No, que vas a dejar eso. Así es, Dios deja esas tres cosas. Abraham no dirigió ningún imperio, ¿están de acuerdo? No fue comandante de ningún gran ejército, no efectuó milagros ni proclamó tener profecía. Él es el ejemplo supremo de toda la historia de alguien que influye sin tener poder. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a ser diferente, como ya lo dijimos. Como dice la sabiduría de Israel, él era llamado Ibrí, el hebreo. Esa es la primera persona que se le llama el hebreo, porque todo el mundo estaba de un lado y él estaba del otro, haciendo lo contrario. Por eso es el primero que se le llama hebreo. Abraham, el hebreo. Los peces muertos se dejan llevar por la corriente. Los peces vivos nadan en contra de la corriente. Lo mismo ocurre cuando se tiene conciencia, coraje, valentía. Eso es lo que ocurre con los hijos de Abraham. Ellos están dispuestos a desafiar los valores de la época. Los valores de la época. A lo que le dan valor ahorita no son nuestros valores. Yo estoy convencido de eso. Tengo hijos adolescentes y hacen cosas que no estoy de acuerdo. Y cada que tengo oportunidades, no, de eso no, como dice mi papá, dice mi mamá, no se cede. Y todos los días, como cuchillo de palo ahí. Digo, no, los valores de esta edad presente no son nuestros valores. No, tenemos valores diferentes. Ok. Entonces, dice en Romanos 12:2, yo lo leo, no vivan
ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Qué les parece esta versión? No vivan ya según los criterios de este tiempo, deja los valores de este tiempo. Al contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir, porque lo que piensas, vives. Entonces, dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Tienes que cambiar. Abraham, tienes que cambiar. Lech leja. ¿Qué les parece? No, ese Abraham, ya me voy a hacer fan de Abraham. Ya desde ahorita me voy a hacer fan de Abraham. Porque antes había dicho que me había hecho fan de Pablo. ¿Se acuerdan cuando vimos todas las cartas y todo lo que sufría y todo? Y todavía les hablaba con cariño, no, no. O sea, fan de, bueno, pues ya también soy fan de Abraham. Ok. Vamos a ir a una última lección. Yo creo que es la última. Déjame checar. Nos queda un buen rato, pero vamos a ver esta lección y un para pensar. Una sección de para pensar. ¿Ok? Para pensar, una misión divina. Una misión divina. Abraham vivió momentos interesantes. Él tuvo que superar una mirada de desafíos solo para sobrevivir, a pesar de que la mera supervivencia nunca fue su objetivo. Abraham tenía una visión, una misión. Su objetivo era esparcir la conciencia de Dios, tanto horizontal como verticalmente, es decir, tanto a su generación como a las generaciones futuras. Sin embargo, a veces tuvo que enfrentar desafíos o pruebas, como ya vimos, que parecían ser diametralmente opuestos a su objetivo. Una estimación imparcial, fíjense, esto es muy interesante, que a lo mejor en nuestra vida, una estimación imparcial de la probabilidad de supervivencia, aquí voy a corregir, una, una estimación imparcial de la probabilidad de supervivencia que tenían Abraham y Sara, hubiera dado un número sumamente pequeño a su favor. O sea, dijeron, ¿cómo lograron sobrevivir dos ancianos? Estaban grandes, arriba de 70 años. ¿Cómo lograron sobrevivir saliendo de su tierra de parentela a esa edad y con tantas dificultades? Porque hizo una guerra, rescató a su sobrino, ¿no? Con Faraón y pasó situaciones. ¿Cómo logró sobrevivir una persona de 70 años? Entonces, por eso es para pensar, esta sección de para pensar. ¿Por qué? Le dijimos nuevamente, una estimación imparcial de la probabilidad de supervivencia que tenían Abraham y Sara hubiera dado un número sumamente pequeño a su favor, o sea, no hubieran sobrevivido. Nadie hubiera predicho que a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentaron Abraham y Sara, morirían por causas naturales a una edad avanzada después de traer un heredero al mundo. Tampoco nadie hubiera predicho que Abraham saldría ileso del horno de Nimrod o que Sara escaparía de las garras de Faraón y de Abimelech y que Abraham sobreviviría a la guerra contra fuerzas militarmente muy superiores o que su hijo Isaac saldría caminando del altar al que había sido atado. Individualmente, cada uno de estos eventos es imposible. La vida y los tiempos de Abraham y Sara fueron tan interesantes, tan milagrosos, porque ellos fueron los precursores, los heraldos y el modelo para la supervivencia del pueblo de Israel. Nosotros, individualmente y como nación, sobrevivimos y continuaremos sobreviviendo simplemente porque esa es la voluntad de Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo lograron sobrevivir tan avanzados? Y murieron de causas naturales y no en la guerra, no por enfermedad, no, o sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que todo va aquí, la clave es que pues, Dios es el que los llamó, como le dijimos ahorita. Dios te llama, dice Dios, va, voy contigo, Dios. Caminaron y Dios empezó a abrir paso. Entonces,
sobrevivieron y continuaron sobreviviendo porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos un rol que cumplir en la historia mundial. Todos tenemos una misión divina en lo personal, en lo individual. Al igual que Abraham y Sara, Dios nos mantiene con vida, nos da energía y nos fortalece de forma milagrosa y ante desafíos insuperables con nulas probabilidades de éxito. Al igual que Abraham y Sara en el pasado, tenemos la tarea de esparcir el conocimiento de Dios tanto horizontal como verticalmente. Si quisiéramos calcular nuestra probabilidad de éxito, sería bueno recordar la enseñanza que nos brinda nuestra propia historia. Nuestra existencia se basa en factores que escapan al entendimiento humano. ¿Cómo sobrevivieron? No sé, se escapan al entendimiento humano. ¿Cómo pasó la vida de José? ¿Se acuerdan de la vida de José? Desde que lo vendieron aquí y allá. ¿Cómo sobrevivió? Escapa al entendimiento humano. Solamente alguien guiando toda la historia, todos los procesos, todas las situaciones, como en un cuadro de ajedrez. Quita, pone, esto, así acomodando tu vida, la vida de las personas. ¿Sabes qué? Ahora está muy grande, esta situación no la va a poder superar. Se la quito, pero va a poner esta. Oh, aquí viene un peligro. Lo quitamos. A Dios acomodando todo, orquestando toda nuestra vida. Solamente así sobrevivió Abraham. Solamente sobrevivió Joseph. Y solamente sobrevivimos. Por eso voy a repetirlo, como dice el texto. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cada situación, Dios sabe. Y estamos dormidos, como decía Chuck Swindoll, en Pásame otro ladrillo. Estamos dormidos y Dios ya está preparando el día siguiente el escenario. Ya está preparando el escenario, situaciones, personas. ¿Me explico? Ya está preparando todo. Tú estás bien dormido, bien a gusto y Dios, esta situación, esta persona, este sí, esto no, está acomodando todo para que las cosas, ¿qué dice? Obren para nuestro bien. Así es que, si quisiéramos calcular nuestra probabilidad de éxito, sería bueno recordar la enseñanza que nos brinda nuestra propia historia. Nuestra existencia se basa en factores que escapan al entendimiento humano. Al igual que Abraham y Sara, nosotros, sus hijos, descendientes de Abraham, estamos aquí solo porque esa es la voluntad de Dios. En nuestro caso, nuestra única explicación racional es milagrosa. ¿Ok? Voy a brincar esta porción y me voy a brincar a este último para pensar. Si vivimos con la presencia de Dios, entonces tenemos una brújula moral en nuestro interior. No importa cuántos millones de personas digan que tu opinión es equivocada o que estamos yendo contracorriente, si estás unido a Dios, la opinión de los demás no nos debe de afectar. La conciencia de ser uno con Dios es como un lanzallamas para todo lo que pueda descarriar a la persona. Y como dijimos hace rato, incluso retrocesos aparentes probarán ser en última instancia parte integral del proceso que lleva a realizaciones superiores en nuestro propósito divino en la vida. ¿Ok? Bueno, pues vayamos pensando en esto, en estas lecciones prácticas y bueno, no sé, pero pues ya prácticamente puedo decir, esta Lej Lejá, por todas sus implicaciones, yo creo que es mi parashá favorita. Es mi porción favorita. Por todas las enseñanzas, por los retos, por las situaciones, por moverte, por tener que dejar esto, a cambio de esto, le dice Dios, deja todo esto, tierra para enderla, por esto que te voy a dar, pero no sé qué viene, tú déjalo, yo me encargo de todo lo demás. Yo creo que esta se convirtió en una de mis porciones, porque ya prácticamente vimos todas las porciones en un año, pero Lej Lejá siempre me sigue impactando y siempre me sigue animando mucho. Lej Lejá, y voy a repetir, es una de mis favoritas. Y bueno, prácticamente aquí terminamos esta charla, esta porción de Lej Lejá, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes. Y pues gracias.